Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que tiene que ver con integración por partes. Y a esto era lo que nos referíamos con esa frase extraña en el último video. Veamos. La integración por partes esencialmente es la forma de ver la regla del producto para derivadas aplicada a derivación. Entonces, la regla del producto para derivadas. ¿Qué es lo que nos dice? Que la derivada del producto u por v es dgu fijo derive v más dgv fijo derive u. O si abusamos un poco del lenguaje, podemos, eh, entre comillas, cancelar el dx y ver esto como el diferencial de u por v es u por el diferencial de v más v por el diferencial de u. Ah, Eso nuevamente no es que estamos cancelando el denominador porque el de x no es un denominador. Sin embargo, hay algunos de los contenidos que no hemos, en los que no hemos interiorizado justifican por qué podemos hacer eso. Entonces, si nosotros integráramos de la integral de d v es v, ¿verdad? Y aquí en realidad no lo queremos en este orden, lo queremos en este orden. O sea, esencialmente cuando tenemos una integral de la forma u de v, entonces podemos ver esto como u por v menos v de u. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir el dv de la misma manera que cuando nosotros hacíamos la sustitución teníamos u de u, o sea, tenemos f de u y después de una cierta sustitución. En este caso, el dv también viene de una sustitución, pero aquí hay una sustitución doble donde una parte de la función se ajusta a un diferencial, que es el dv, y otra no. Y esto nos permite, si podemos identificar SU y SV, nos permite ponerlo de esta manera. O sea, nos da una regla en la cual nada más tenemos que poner las cosas adentro y sustituir y ya está. La idea que es, esta integral puede ser un poco complicada. Lo que queremos es que esta integral nos quede más simple, más fácil de computar. Y veamos, u, d, v, v, u, v, v, d, u. Las letras que tenemos ahí. Un día veraniego, una vaca vistió de uniforme. Esto es un mnemónico bastante curioso que es bastante más viejo que ustedes y que yo. Y la gente a veces dice que es un poco complicado acordarse de cómo va esta fórmula, de dónde va u, dónde va v. Entonces, hay gente que utiliza este tipo de uh, mnemónico para acordarse del orden en el que va. Ciertamente la frase no tiene mucho sentido, o sea, una vaca no viste uniforme, al menos no creo que sea fácil vestir a una vaca de uniforme. Y en un día veraniego, un animal que usualmente no se viste no va a querer estar vestido. En fin, prosigamos. Hagamos un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función x por e a la x de x. Entonces queremos sacar la integral de esta función. ¿Cómo le hacemos? Podemos tomar u igual x y dv igual e a la x de x. Acordémonos, u es el que se va a derivar y el otro más bien es el que se va a integrar. Entonces, si u es x, vamos a tener que du es de x, y si dv es e a la x de x, pues la integral de e a la x es e a la x. Aquí la constante de integración la estamos dejando por fuera. Simplemente porque la constante de integración al final se cancela. Ustedes pueden hacer el cálculo si quieren eventualmente. Muy bien.
Entonces veamos qué es lo que pasa. Aquí tenemos u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Vean que esta integral es bastante más sencilla, o sea, esta integral era un poco más complicada, esta integral nos queda bastante sencilla, la podemos calcular de inmediato y vamos a tener que lo que nos queda es x a la x menos resolver esta integral que nos da e a la x y la constante de integración que siempre vamos a tener por ahí. ¿Por qué no lo escogimos al revés? ¿Por qué no escogimos u como e a la x y dv como x de x? En ese caso veamos que tendríamos que du es e a la x de x, no tenemos mucho problema por ahí, pero v es x cuadrado medios. Entonces veamos que si hacemos la misma sustitución, esta integral nos queda x cuadrado medios e a la x menos un medio de la integral de x cuadrado e a la x de x. Esta función en particular no parece, o sea, no es más sencilla de calcular que esta que teníamos acá. Esencialmente porque no tenemos cómo calcular la función de este producto, sino es más bien tratando de buscar una forma de bajar el grado, y mientras que aquí más bien incrementamos el grado de lo que está multiplicando a la exponencial. Entonces por eso es que no lo hacemos. Al final del video vamos a hablar de otro mnemónico para recordar el orden en el que uno debe, es un orden recomendado, pero usualmente es bastante acertado, en el que uno debe considerar quién es u y quién es v. Ahora bien, hagamos otro ejemplo. ¿Qué sucede con la integral del logaritmo de x? Esa no la tenemos por métodos más sencillos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tomemos u como logaritmo de x, lo cual quiere decir que du es dx entre x, y dv como dx, lo cual quiere decir que v es x. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, ahora vamos a ver más de un ejemplo y vamos a terminar con una explicación de por qué lo estamos haciendo de esta manera, pero esencialmente la respuesta es la misma que la vez anterior. Nosotros queremos que la segunda integral que vamos a calcular sea más simple que la integral con la que empezamos. Entonces, logaritmo de x, bueno, esto ya es un u de v, que es igual a u por v, u por v, menos v de u. Y aquí es muy sencillo porque el x en el numerador cancela el x en el denominador y nos queda que eso es x logaritmo de x menos la integral de dx. Eso es lo mismo que la integral de 1 por dx. Eso es x logaritmo de x menos x más la constante de integración. Entonces esta es definitivamente una integral más sencilla que la integral con la que empezamos, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, la arcotangente de x. Bueno, nuevamente aquí nos presentamos a un caso en el que tenemos una función que de buenas a primeras no nos dice mucho, pero cuya derivada sí tiene la derivada del arcotangente es una función racional. Entonces aquí sí nos serviría derivarla, ¿verdad? Eso podría simplificar el cálculo significativamente. Entonces veamos, tal cual estábamos pensando, tomemos u como la arcotangente. Acuérdense, u es el que se va a derivar. Entonces tomemos u como la arcotangente de x, lo cual quiere decir que du es dx entre 1 más x cuadrado, de la derivada de arcotangente. Y tomemos como antes dv igual a dx, lo cual quiere decir que v es igual a x. Muy bien, entonces, ¿qué sucede en este caso?
Si hacemos la sustitución, tenemos u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Esto de acá, el dx con el denominador es el de u, y aquí el x es el v. Bueno, aquí espero que del video anterior reconozcan una de las posibilidades. Vean que tenemos 1 más x cuadrado, la derivada de eso es 2x, y arriba no tenemos 2x, lo que tenemos es x, pero eso se resuelve muy sencillo. Multipliquemos por 2 en el numerador y fuera de la integral multipliquemos por 1/2. El 1/2 con el 2 se cancelan y tenemos esta integral de acá. Esta integral de acá, espero que con un poco de práctica les salte a la vista que esto es una sustitución. Entonces, ¿cuál es la sustitución que vamos a hacer? No uso ni u ni v para no confundir. Hay más nombres para variables. Llamémosla hasta la variable y usamos la variable y igual 1 más x cuadrado, lo cual quiere decir que dy es 2x de x. ¿Y qué sucede en este caso? Esta integral que estamos buscando es básicamente dx de y entre y eso es el logaritmo de y. ¿Por qué? Ustedes me dirán, profe, en el video anterior usted tenía la integral de du entre u y usted lo puso como el logaritmo del valor absoluto de u. ¿Por qué ahora no está poniendo el valor absoluto? Bueno, es sencillo, porque el u, ¿qué es? U es 1 más x cuadrado. X cuadrado siempre es no negativo, o sea, puede ser 0 o es positivo, y le estamos sumando 1. Esto siempre va a ser mayor que 0. Entonces el logaritmo va a estar definido y el valor absoluto de y es y. No va a haber cambio. Y bueno, volvemos a la variable original, que esto es logaritmo de 1 más x cuadrado. Entonces volvemos, una vez que tenemos esto, podemos ponerlo de vuelta acá. Recuerden que tenemos este 1/2 adelante. Y nos queda que la integral de la arcotangente de x es x arcotangente de x de acá menos el logaritmo de raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y ustedes me dicen, suave, profe, ¿de dónde salió la raíz cuadrada? Bueno, vean que aquí nos queda el logaritmo de 1 más x cuadrado. Y aquí tenemos un medio que va a multiplicar a esa función. Bueno, ¿qué sucede? Un medio del logaritmo de algo es el logaritmo de la raíz cuadrada de ese algo. O sea, la constante que multiplica al logaritmo entra como un exponente del argumento. Entonces, sí, eso sería logaritmo de 1 más x cuadrado todo a la 1/2, o es raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Muy bien, ahora, como se han dado cuenta, en este caso, en el anterior teníamos el logaritmo y nos interesaba deshacernos del logaritmo y llegar a algo que, al menos desde un punto de vista de integrales, es un poco más sencillo, que son funciones racionales. La arcotangente lo mismo, entonces acuérdense de eso para el siguiente, bueno, para el final, para cuando veamos la lista de funciones en el orden en el que se deben escoger. Ahora hagamos un último ejemplo. ¿Qué sucede con la integral de e a la x por coseno de x de x? Bueno, podemos tomar u igual al coseno de x, en cuyo caso du es menos seno de x de x, y tenemos v igual e a la x de x, dv igual a e a la x de x, lo cual quiere decir que v es e a la x. ¿Por qué escogí estos de este caso? Bueno, resulta que en este caso pude haberlo hecho de cualquiera de las dos maneras.
vean que nosotros estamos buscando algo que nos simplifique la integral, o en este caso, aquí hay un truco muy bonito en este ejemplo, pero en general, ¿qué sucede? Nosotros queremos que las funciones más complicadas derivarlas, mientras que las funciones más simples integrarlas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de integrar, y las trigonométricas, en particular seno y coseno, son sencillas de integrar. Integral de seno es menos coseno, integral de coseno es menos seno, y e a la x integral es e a la x. Entonces, estos son bastante sencillos. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, hacemos la sustitución de la que hablamos. Tenemos u es coseno de x, dv es e a la x de x. Entonces esto nos da u por v menos la integral de v de u. Menos y menos lo simplificamos y nos queda e a la x coseno de x más la integral de e a la x seno de x de x. Ahora ustedes me dicen, bueno, profe, esta integral no se ve necesariamente más sencilla que esta que tenemos acá. Sí, pero vean que nosotros podemos aplicar la misma idea. ¿Qué sucede si nosotros aquí tomamos en el mismo orden? Aquí es importante que se haga en el mismo orden. Si usted antes escogió la trigonométrica, para hacer u, vuelve a escoger la trigonométrica. Yo les dije, esto sale el procedimiento es casi el mismo. Si nosotros intercambiamos y decimos que u es e a la x y dv es coseno de x, cualquiera de los dos lados sale. Pero, ¿qué sucede en este caso? Si usted empezó con la exponencial como u, siga con la exponencial como u. Empezamos esta exponencial por trigonométrica con integración por partes. Entonces apliquemos nuevamente integración por partes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tenemos el e a la x coseno de x, que ya lo teníamos, más la integración por partes. Si hacemos u igual seno, entonces du es igual a coseno de x, y v igual e a la x de x nos va a dar v igual e a la x. Aquí no hay mucha diferencia, entonces nos queda u por v menos v de u. Aquí no tenemos gran problemática. Pero hay una cosa, vean qué curioso, aquí tenemos lo mismo que tenemos acá, es exactamente lo mismo. ¿Se cancelan? No, no se cancelan. Aquí tenemos un menos que cuando lo pasamos al otro lado, o sea, es más por menos sigue siendo un menos, cuando lo pasamos para el otro lado va a sumar. Entonces, esto que calculamos, básicamente lo que nos dice es que dos veces la integral de e a la x coseno de x es e a la x coseno de x más e a la x seno de x, o lo que es lo mismo, la integral que estamos buscando es e a la x coseno de x más e a la x seno de x entre 2 más la constante de integración. Entonces se aplicó dos veces. Hay algunos casos, y eso solo los empieza a identificar uno cuando ha hecho un buen número de problemas de práctica, en los que te das cuenta que sí, o sea, sí llega aquí a cancelarse cosas a veces. Así que uno tiene tal cosa, y resulta que todo se le cancela cuando uno aplica integración por partes. Pero hay una cosa interesante. Si ustedes tienen que aplicar dos veces integración por partes, usualmente van a ser casos así donde quedan funciones de la misma naturaleza. Asegúrense de usar el mismo orden. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si yo aquí, en vez de tomar u nuevamente como la trigonométrica, hubiese tomado e a la x, u como e a la x y seno de x como la trigonométrica? Resulta que en ese caso sí se me cancela todo. Pueden hacer el intento y verificarlo. Ahora, lo que les había prometido.
líate. Entonces, ¿cómo elijo quién es U y quién es V? Entonces, como dice, líate, no es que de momento me volví español y estoy diciendo cuando en vez de decirle a alguien, mire, romancea a tal persona, es como, oye, líate con él o líate con ella. No, 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 no. Mucho Netflix, yo sé, pero no, en este caso es un mnemónico que nos ayuda a acordarnos del orden en el que vamos a elegir a U. Entonces, U, recuerden, U es el que vamos a derivar. Entonces, nosotros queremos que U sea la función más complicada al principio. Entonces, los primeros que vamos a buscar es los logaritmos o las inversas trigonométricas. Para decirles la verdad, estas dos tienen esencialmente la misma prioridad. O sea, no es, o sea, de hecho en inglés en vez de ser líate, ellos lo ponen como I late, porque es como más fácil de recordar cuando son palabras en el mismo idioma. Y I late sería algo así como yo tarde, muy extraño, pero funciona. En cuyo caso ellos están tomando las inversas trigonométricas antes que los logaritmos. No importa. O sea, si usted tiene logaritmos y sería una integral complicada en la que usted tenga un logaritmo por una función trigonométrica inversa. Y en ese caso escoja cualquiera porque cualquiera va a ser igual de problemático o va a ser igual de complicado. Pero también, bueno, después de ver logaritmos e inversas trigonométricas que tienen esencialmente la misma prioridad, podemos ver las cosas algebraicas. Si no tenemos ni logaritmos ni trigonométricas, pues lo siguiente que deberíamos pensar en sustituir son las algebraicas. Ejemplo, me parece que fue el primero que hicimos en este video, que es la integral de x por e a la x y escogimos x como u. Bueno, aquí está. Las siguientes son las trigonométricas y aquí pasa lo mismo. Aquí es y las últimas son las exponenciales. Trigonométricas y exponenciales tienen esencialmente la misma prioridad. Como les dije, el último ejemplo que hicimos es una trigonométrica por una exponencial. Y yo yo derivé la trigonométrica, es decir, hasta cierto punto seguí al pie de la letra este orden. Bueno, resulta que yo pude perfectamente haber empezado por la exponencial y hubiese habido un par de cosillas con los signos, pero esencialmente termina con el mismo nivel de dificultad. Entonces, de la misma manera, logaritmos e inversas trigonométricas, acuérdense, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces, las inversas de la exponencial y la trigonométrica tienen la misma prioridad y las trigonométricas y las exponenciales también. Pero, en general, si ustedes quieren acordarse, acuérdense, líate. Y en ese caso es logaritmos, inversas trigonométricas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Y bueno, con eso terminamos por esta semana, que de hecho quedó un video algo largo. Y la próxima vez vamos a hablar de fracciones parciales, pero vamos a dejar eso para la siguiente semana. Hasta entonces, que estén bien.